los mantodeos son un orden de insectos neópteros, comúnmente conocidos como las mantis religiosas o simplemente mantis. Esta criatura tan devota recibe su curioso nombre por la forma en la que se posicionan sus patas delanteras, lo que hace que parezca que está rezando una oración. Se conocen casi 3.000 especies, repartidas por todo el mundo, que se diferencian entre sí tanto en tamaño como en apariencia. La más pequeña es la mantis que vive en Argentina y Brasil, con una longitud corporal de hasta centímetro. Y las más grandes son las especies africanas, cuyas hembras pueden alcanzar 20 o más centímetros de longitud. Pueden ser de color verde o pardo, con distintos matices. Sus cuerpos pueden asemejarse a flores tropicales, ramas de árboles, hojas secas o matojos verdes. La cabeza de todos los mantodeos es grande y triangular. Se alza en lo alto de un estirado cuello, que de hecho es un tórax alargado. Algunas especies pueden girar sus cabezas casi 180 grados para escudriñar los alrededores con sus dos grandes ojos compuestos y tres simples situados entre ellos. A diferencia del resto de insectos, las mantis pueden ver en 3 dimensiones. Sin embargo, su visión 3D funciona de forma totalmente diferente a la nuestra, porque se basa en detectar movimiento en el entorno. Otra rareza de los ojos de las mantis parece que tienen pupilas, que pueden seguirte con la mirada cuando te mueves. Pero es algo más complejo de lo que parece, y es en realidad una especie de ilusión óptica. Por eso los científicos la denominan pseudopupila. No pueden enfocar los ojos en un punto del mismo modo que los animales con pupila. La mantis religiosa es el único animal conocido que cuenta con un solo oído. Este se encuentra situado en su tórax, y es por ello que no puede saber de qué dirección proceden los sonidos, pero al mismo tiempo detecta sonidos con frecuencias superiores a 20.000 Hz, fuera del rango auditivo humano. De esta manera pueden detectar las frecuencias ultrasónicas que utilizan los murciélagos. La mayoría de los mantodeos tienen 2 pares de alas de diferentes tamaños. Las alas exteriores suelen ser estrechas y coriáceas. Funcionan como camuflaje y como escudo para las alas traseras, que son más claras y más delicadas. Los mantodeos están presentes en todos los continentes, a excepción de la Antártida. Es un insecto autóctono de regiones cálidas o templadas, evitando las que son demasiado gélidas o demasiado secas. La navegación humana ha hecho que algunas especies se hayan propagado a regiones donde no eran nativas. Es el caso, por ejemplo, de la mantis religiosa que llegó a América en barcos provenientes de Europa a principios del siglo XX, o de la mantis china que hizo lo propio en buques asiáticos. Aunque los mantodeos pueden vivir en diferentes tipos de vegetación y hábitat, se sienten más cómodos en zonas templadas y húmedas, como jardines con abundantes flores, o en lugares de la naturaleza con mucha vegetación, como bosques y praderas. Son animales solitarios, excepto en la época de reproducción, cuando macho y hembra se buscan para aparearse. Son reinas del camuflaje. Las especies que viven en el suelo se suelen camuflar de color marrón, mientras que las que viven en las hojas y en las copas de los árboles lo hacen de verde. Además de esta adaptación, se han adaptado no solo a mezclarse con el follaje, sino también a imitarlo, haciéndose pasar por hojas, tallos de hierba o incluso semillas. Algunas especies de mantis imitan insectos himenópteros más peligrosos, generalmente hormigas, y con menos frecuencia avispas. La mantis religiosa es un insecto carnívoro. Su dieta habitualmente se basa en la ingesta de otros insectos, al igual que de artrópodos, como arañas o escarabajos. Algunas especies más grandes se pueden alimentar también de pequeños vertebrados,
como ranas, salamandras, serpientes, ratones e incluso aves. En total se ha observado a 12 especies diferentes de mantis alimentándose de 24 tipos diferentes de aves, siendo los colibríes las presas más habituales. En algunos casos, las mantis religiosas macho suponen una parte importante, si no la mayoría, de la dieta de una hembra. Sin embargo, la frecuencia del canibalismo varía mucho, desde aproximadamente el 46% de los casos en algunas especies, hasta la ausencia total de canibalismo en otras. El gran arma de estos insectos es la rapidez. Cuando ven cerca una presa, son capaces de lanzar sus pinzas delanteras con gran velocidad para atraparla. Si resulta necesario, pueden saltar con la misma rapidez hacia su presa. Aunque algunas son capaces de volar, no lo hacen para cazar, dado que prefieren usar la inmovilidad y el sigilo. Una vez que la mantis ha capturado a su presa, la devora viva. A diferencia de otros depredadores, las mantis no suelen matar a su presa antes de comerla. En cambio, utilizan sus poderosas mandíbulas para morder y desgarrar a la presa mientras aún está viva, siempre empezando por la cabeza. En muchos casos, los insectos perforan la cabeza de las aves y se alimentan de sus cerebros. Las mantis religiosas no son venenosas y no suponen un peligro para el ser humano. En la naturaleza son presa de diversos depredadores, como arácnidos, avispas, sapos, lagartos, serpientes, aves grandes y murciélagos. Cuando están directamente amenazadas, los montodeos se mantienen erguidos y extienden sus patas delanteras con las alas abiertas. El abanico de las alas hace que la mantis parezca más grande y más peligrosa. Algunas especies mejoran este efecto con colores y patrones brillantes en sus alas traseras y en las superficies internas de sus patas delanteras. Si la amenaza persiste, las mantis suelen golpear con sus patas delanteras, pescar o incluso intentar devorar a su depredador, cuando se trata de otros invertebrados depredadores. Los montodeos son unos de los invertebrados que más se tienen como mascotas. También suelen ser utilizados por jardineros y agricultores como agentes biológicos para el control de plagas en plantaciones, como una alternativa al uso de pesticidas. Sin embargo, su efectividad tiene limitaciones, ya que no se especializan en una sola especie de insecto, pudiendo alimentarse tanto de especies perjudiciales como beneficiosas. En China, al observar el comportamiento de los montodeos, condujo a la aparición de dos tipos de estilos de Kung Fu, basados en sus movimientos. La relación entre ellos en sus orígenes es que ambos se caracterizan por movimientos rápidos con las muñecas y las manos, con acciones tanto ofensivas como defensivas, así como movimientos intensos de las piernas. En la época de apareamiento, la hembra segrega feromonas, con la que atrae al macho, y es el único momento en el que machos y hembras se reúnen. En el caso de que más de un macho encuentre a la misma hembra, estos lucharán hasta que solo quede uno de ellos. Durante este periodo, las hembras se vuelven muy agresivas y en ocasiones acaban por comer a su compañero durante o después del apareamiento. Algo que nos puede sorprender es que no se comen al macho solo por agresividad, pues la razón fundamental es que así aseguran que la prole llega a nacer, pues al devorar macho están realizando un aporte proteico extra para que los huevos se formen adecuadamente. Por tanto, no están siendo unas asesinas sin motivo, solo intentan asegurar el futuro de su progenie. Las hembras ponen entre 10 y 400 huevos, dependiendo de la especie. Los huevos se depositan típicamente en una espuma producida en masa por glándulas en el abdomen. Esta espuma se endurece creando una cápsula protectora
que adhiere a una ramita. Dependiendo de la especie, los huevos eclosionan en 3 a 6 semanas. Estos animales carecen de estadio larval, es decir, desde que nacen, las mantis bebés son igual que su madre, pero más pequeñas y sin alas. Después de varias mudas, las crías alcanzan el tamaño de los adultos, pero solo unos pocos sobreviven, ya que entre ellos impera el canibalismo juvenil. La esperanza de vida de una mantis depende de la especie. Las especies más pequeñas pueden vivir entre 4 y 8 semanas, mientras que las especies más grandes pueden vivir de hasta 12 o 14 meses. Deja tu comentario, dale a me gusta, suscríbete a este canal.